adecuada. Como tercer cuento, Daniel, La casa de Asterión. Ujú. La Casa de Asterión, creo que eso es uno de los clásicos y ante todo, pues es bastante adecuado para la lectura con jóvenes, ya que es un texto bastante corto y que nos remonta a un personaje de la mitología griega, eh, el Minotauro, ¿verdad? Que nos damos cuenta prácticamente hasta el final del cuento. Yo creo que eso es un cuento, Víctor, si me lo permitís, que tal vez sería adecuado poder leer. No sé cómo estamos de tiempo, Claro, no, no, pero no. Si me permites, me gustaría ser yo el que lo leyese, Daniel. Si no tienes ningún problema, podemos alternarnos. no, no, adelante. Porque tienes razón, es un cuento muy corto. De hecho, fue mi primer acercamiento a Borges con La muerte y la brújula también durante la secundaria. Y si hay algún libro que a mí me marcó, es La casa de Asterión. Y entonces, con ustedes, de Jorge Luis Borges, del contenido en el libro de la LEP de 1949, La casa de Asterión. Y la reina dio a luz un hijo que se llamó Asterión. Apolodoro, Biblioteca 3, número 1. Sé que me acusan de soberbia y tal vez de misantropía y tal vez de locura. Tales acusaciones, que yo castigaré a su debido tiempo, son irrisorias. Es verdad que no salgo de mi casa, pero también es verdad que sus puertas, cuyo número es infinito, están abiertas día y noche a los hombres y también a los animales. Que entre el que quiera. No hallará pompas mujeriles aquí, ni el bizarro aparato de los palacios, pero sí la quietud y la soledad. Asimismo, hallará una casa como no hay otra en la faz de la tierra. Mienten los que declaran que en Egipto hay una parecida. Hasta mis detractores admiten que no hay un solo mueble en la casa. Otra especie ridícula es que yo, Asterión, soy un prisionero. Repetiré que no hay una puerta cerrada, añadiré que no hay una cerradura. Por lo demás, algún atardecer he pisado la calle. Si antes de la noche volví, lo hice por el temor que me infundieron las caras de la plebe, caras descoloridas y aplanadas como la mano abierta. Ya se había puesto el sol, pero el desvalido llanto de un niño y las toscas plegarias de la Grey dijeron que me habían reconocido. La gente oraba, huía, se posternaba. Unos se encaramaban al estilobato del templo de las hachas, otros juntaban piedras. Alguno, creo, se ocultó en el mar. No en vano fue una reina mi madre. No puedo confundirme con el vulgo, aunque mi modestia lo quiera. El hecho es que soy único. No me interesa lo que un hombre pueda transmitir a otros hombres. Como el filósofo, pienso que nada es comunicable por el arte de la escritura. Las enojosas y triviales minucias no tienen cabida en mi espíritu, que está capacitado para lo grande. Jamás he retenido la diferencia entre una letra y otra. Cierta impaciencia generosa no ha consentido que yo aprendiera a leer. A veces lo deploro, porque las noches y los días son largos. Claro que no me faltan distracciones. Semejante al carnero que va a embestir, corro por las galerías de piedra hasta rodar al suelo, mareado. Me agazapo a la sombra de un aljibe o a la vuelta de un corredor y juego que me buscan. Hay azoteas desde las que me dejo caer hasta ensangrentarme. A cualquier hora puedo jugar a estar dormido, con los ojos cerrados y la respiración poderosa. A veces me duermo realmente, a veces ha cambiado el color del día cuando he abierto los ojos. Pero de tantos juegos, el que prefiero es el del otro Asterión. Finjo que viene a visitarme y que yo le muestro la casa. Con grandes reverencias le digo, ahora volvemos a la encrucijada anterior, o ahora desembocaremos en otro patio, o bien decía ya que yo que te gustaría la canalta, o ahora verás una cisterna que se llenó de arena, o ya verás como el sótano se bifurca. A veces me equivoco y nos reímos buenamente los dos. No solo he imaginado esos juegos, también he meditado sobre la casa. Todas las partes de la casa están muchas veces. Cualquier lugar es otro lugar. No hay un aljibe, un patio, un abrevadero, un pesebre. Son 14, son infinitos. Los pesebres, abrevaderos, patios, aljibes. La casa es del tamaño del mundo. Mejor dicho, es el mundo. Sin embargo, a fuerza de fatigar patios con un aljibe y polvorientas galerías de piedra gris, he alcanzado la calle y he visto el templo de las hachas y el mar. Eso no lo entendí hasta que en una visión de la noche me reveló que también son 14, son infinitos los mares y los templos.
Todo está muchas veces, 14 veces, pero dos cosas hay en el mundo que parecen estar una sola vez. Arriba, el intrincado sol, abajo, Asterión. Quizá yo he creado las estrellas y el sol, y el sol la enorme casa, pero ya no me acuerdo. Cada 9 años entran a la casa 9 hombres para que yo los libere de todo mal. Oigo sus pasos o su voz en el fondo de las galerías de piedra y corro alegremente a buscarlos. La ceremonia dura pocos minutos. Unos tras otros caen sin que yo me ensangriente las manos. Donde cayeron quedan los cadáveres y ayudan a distinguir una galería de las otras. Ignoro quiénes son, pero sé que uno de ellos profetizó en la hora de su muerte que alguna vez llegaría mi Redentor. Desde entonces no me duele la soledad, porque se ve que vive mi Redentor y al fin se levantará sobre el polvo. Si mi oído alcanza todos los rumores del mundo, yo percibiría sus pasos. Ojalá me lleve a un lugar con menos galerías y menos puertas. ¿Cómo será mi Redentor?, me pregunto. ¿Será un toro o un hombre? ¿O será tal vez un toro con cara de hombre? ¿O será como yo? El sol de la mañana reverberó en la espada de bronce. Ya no quedaba ni un vestigio de sangre. ¿Lo crees, Ariadna?, dijo Teseo. El Minotauro apenas se defendió. Un texto impresionante y muchas gracias, Víctor, por leerlo. Ves algunos elementos interesantes dentro de esa misma dinámica. Mencionar algunos de ellos. Primero, el tema del laberinto, que se me olvidó mencionar, era una de esas metáforas también en Borges impresionantes. El laberinto como una imposibilidad de salir, ¿verdad? El laberinto del mismo, el laberinto de la propia vida, no solo en el caso de Asterión. Y bueno, este juego, porque Asterión también es un tema bastante interesante, solo el título y el nombre del personaje. Sabemos al final que Asterión es en realidad del Minotauro, y es algo que la mayoría de personas no sabemos, y eso se debe a que Asterión de hecho es un nombre poco común, pero que sí se encuentra en la mitología griega, y que sí se refiere particularmente al Minotauro, solo que es un término muy, muy específico y muy poco, de uso muy poco común. Entonces, Borges se aprovecha de eso, ¿verdad? Para generar todo este ambiente donde nos empieza a dar una noción de que hay un ser que está encerrado, ¿verdad? Un ser que se encuentra completamente perdido y que está buscando redención, que es una vuelta muy interesante porque justamente estamos acostumbrados a ver la historia desde una perspectiva única, ¿verdad? Estamos acostumbrados, como bien se dice popularmente, a que la historia la escriben los vencedores, en este caso Teseo y Ariadna, ¿verdad? Dentro del mito del Minotauro, ya que ellos son los que matan a la bestia. Sin embargo, desde esta perspectiva vemos que la bestia no es tan bestia como nosotros conocemos, es más bien un ser infantil, un ser que lo que busca es jugar y que se malinterpreta ese juego con una forma de violencia, o que su violencia, mejor dicho, es una forma de bestialidad, que es otro también tema en Borges, el tema de lo bestial y lo intelectual, que para él eran sus propias crisis. Borges tiene, de hecho, a nivel de su legado, de su propia familia, ambos linajes, el linaje de los bárbaros, el linaje no de los gauchos, ¿verdad? El linaje de esa cuestión un poco más brutal que él de hecho logra plasmar en su poema Conjetural, que es uno de sus poemas más bellos. Y por el otro lado, tenemos lo intelectual, que está representado por la biblioteca, aquello académico, aquello, ¿verdad? Que como dice el propio poema, el Conjetural, yo que me creía un hombre de cánones, de leyes, ¿verdad? Un hombre de lecturas académicas, vengo a morir aquí en estos páramos, ¿verdad? Que es un poco esa lucha entre aquello brutal que también Borges no lo desestima. Para Borges el no intelectual no es un personaje detestable, todo lo contrario. Él trata como de darle a ambos ese peso. Y de nuevo, lo podemos ver en este cuento tan impresionante como lo es La Casa de Asterión. Por otra parte, es interesante el tema del infinito, ¿verdad? Que él se encuentra en un lugar donde no puede salir y más bien está buscando su propio redentor. Y por último, quisiera mencionar de este cuento el tema del ritmo, ese final que es impresionante, ¿verdad? Donde nos da dos espacios. Es un tema que tal vez no todo el mundo lo nota, pero Borges toma dos espacios como diciéndonos algo. Aquí hay una pausa, aquí viene algo, aquí vamos a ver otra cosa. Y da ese final que tiene una sonoridad impresionante, el uso de las palabras, el ritmo, ¿verdad? No lo creería, no lo creerías, Ariadna, dijo Teseo. El Minotauro apenas se defendió, ¿verdad?
esa belleza, ¿verdad? Ta, 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 esa rítmica tan impresionante que Borges logra resumir en una sola línea toda la historia y darle una vuelta completa a lo que estamos leyendo. Sí, yo Daniel, coincido totalmente con lo que acabas de señalar. Definitivamente este para mí es uno de los cuentos más bibliográficos de Borges, donde él mismo se cuestiona inclusive su tarea como escritor cuando él menciona, no me interesa lo que un hombre pueda transmitir a otros. Como el filósofo, pienso que nada es comunicable por el arte de la escritura. Esta frase es una alegoría a Sócrates, que no dejó nada escrito. Entonces Borges, en Asterión, él describe dos cosas. Primero, esta situación del conocimiento, y después hay una frase que me llama la atención. Todas, todo esto muchas veces, 14 veces, pero dos cosas hay en el mundo que parecen estar una sola vez. Arriba el intricado sol, abajo Asterión. Esa analogía de la soledad, de que de alguna manera Asterión no es preso de su no es preso de su laberinto, pero siente que, o sea, no comprende su razón de por qué vive. En el mito de Teseo y el Minotauro recordamos que Asterión es hija de el toro de Creta y Pasifae, que era la esposa del rey Minos. Para que Teseo pueda matar al Minotauro, Ariadne le da un hilo de oro que preparó de Dédalo, de manera que él con ese hilo de oro puede entrar al laberinto y saber cómo regresar. Esto hace a Teseo uno de los grandes héroes de Atenas y de la Grecia antigua, ¿verdad? Pero aquí le da una característica muy curiosa en este cuento, que es que él peleó, pero él no se explica por qué el Minotauro no fue el enemigo monstruoso que de repente se lo habían descrito. Esa vez que él salió al pueblo y que todo el mundo se fue al templo de las hachas y que se horrorizaron de la visión de Asterión en las calles, pero él se enfrenta al Minotauro y él dice, no entiendo, esperaba una batalla más difícil, esperaba perder mi vida y apenas se defendió. Yo creo que este cuento, desgraciadamente, no es de los más famosos, no es de los más galardonados de Borges, ¿verdad? Pero yo sí creo que hay que releerlo, no solamente en el colegio, como señalaba Daniel, ¿verdad? Y Daniel que es docente, también puede profundizar en ese aspecto, o sea que es muy simple de leer, pero la complejidad metafórica, filosófico, la carga filosófica de este cuento definitivamente requiere, inclusive yo invitaría a personas de academias a que lo relean, porque nos da mensajes muy potentes que el día de hoy podrían ser muy importantes retomar. A mí me llama mucho la atención el tema del traidor en Borges, ¿verdad? Que también se le da una segunda oportunidad o se le trata de dar el otro lado de la historia. Y particularmente creo que en este caso cabe hablar de esa visión, ¿verdad? Que tenemos acerca de nuestros propios héroes. Porque así como en los teólogos, que es otro cuento de Borges, donde habla acerca de cómo Judas en realidad era el verdadero Salvador, al fin y al cabo él fue el que tomó la decisión y el que hizo que Jesús muriera, y el cual, gracias a él, es que se funda la religión cristiana, según este texto. Al fin y al cabo, es un poco también lo que sucede en el texto de la casa de Asterión, porque Asterión es el personaje monstruoso, como bien mencionás, ¿verdad? En el mito de Teseo. Sin embargo, aquí es al revés, aquí es el ser virtuoso, el ser que más bien está buscando redención. Y algo muy interesante para aquellos que son fanáticos o que disfrutan de la literatura griega, ¿verdad? La literatura clásica, es vacilón porque luego, de hecho, y eso sí es canónico, luego de matar al Minotauro, de hecho Teseo lo que hace es dejar botada a Ariadna en una isla, la deja por otra mujer y la deja ahí perdida en esa isla sin posibilidad de regresar. Entonces, al fin y al cabo, sí, Teseo llega y la defiende ¿verdad? Y la salva de las garras del Minotauro, pero al final del día también Teseo tenía lo suyo. Y ahí más bien
es Baco, ¿verdad? Dionisio, más bien, perdón, en la versión griega, el que llega a rescatar a Ariadna. Y es una historia bastante interesante por si quieren investigar un poquito más. Así que sí, me parece uno de los cuentos y muy acertado tu comentario, Víctor, que siempre nos invitan a releer, nos invita a pensarnos a nosotros mismos. Y el tema también de hasta qué punto nosotros nos encontramos dentro de ese mismo laberinto. Es decir, ¿verdad? Nada hay nuevo bajo del sol, dijo el predicador. Y es un poco esa idea de que el sol y Asterión, y hasta qué punto nosotros también nos encontramos en nuestro propio laberinto de la soledad, como diría otro autor mexicano, Octavio Paz. Correcto, no, no, indudablemente, yo, creo que deberíamos también tener una sección de mitología aquí en el canal, porque definitivamente hay muchas enseñanzas que podemos traer, no solamente la mitología griega, hasta la mitología maya, la mitología sumeria y acadia, ¿verdad? Que inclusive mucho de estos cuentos son los que Borges, como mencionaba Daniel al introducir este podcast, Borges nos mandaba a leer eso, no me lean a mí, lean a estos. Y creo que sería algo importante retomar en algún momento. Vamos a ir cerrando el podcast con un cuento adicional, Daniel. Este es uno de mis cuentos favoritos de Borges y se llama Douche Requiem. Douche Requiem, no sé, Daniel, si nos lo puede leer, es un cuento muy breve. Y después le haríamos un análisis para cerrar el video del día de hoy. Claro, permitime un momentito, voy a buscarlo por acá, no lo tenía listo, pero me encantaría poder leerlo. Es igual un libro, un cuento interesantísimo, del cual, bueno, vamos a mencionar un poquito, pero se da en el contexto, eh, eh, en el contexto de la Alemania nazi. Empieza con una cita del libro de Job: aunque él me quitare la vida, en él confiaré. Job 13:15. Se encuentra en el Aleph de 1949. Mi nombre es Otto Dietrich Surlinde. Uno de mis antepasados, Christoph Surlinde, murió en la carga de la caballería que decidió la victoria de Sonorov. Mi bisabuelo materno, Ulrich Forkler, fue asesinado en la foresta de Marquenoir por francotiradores franceses en los últimos días de 1870. El capitán Dietrich Surlinde, mi padre, se distinguió en el sitio de Namur en 1914 y 2 años después en la travesía del Danubio. En cuanto a mí, seré fusilado por torturador y asesino. El tribunal ha procedido con rectitud. Desde el principio yo me he declarado culpable. Mañana, cuando el reloj de la prisión de las 9, yo habré entrado en la muerte. Es natural que piense en mis mayores, ya que tan cerca estoy de su sombra, ya de algún modo soy de ellos. Durante el juicio, que afortunadamente duró poco, no hablé. Justificarme entonces hubiera entorpecido el dictamen y hubiera parecido una cobardía. Ahora las cosas han cambiado. En esta noche que precede a mi ejecución, puedo hablar sin temor. No pretendo ser perdonado, porque no hay culpa en mí, pero quiero ser comprendido. Quienes sepan oírme comprenderán la historia de Alemania y la futura historia del mundo. Yo sé que casos como el mío, excepcionales y asombrosos ahora, serán muy en breve triviales. Mañana moriré, pero soy un símbolo de las generaciones del porvenir. Nací en Marienburg en 1908. Dos pasiones, ahora casi olvidadas, me permitieron afrontar con valor y aún con felicidad muchos años infaustos: la música y la metafísica. No puedo mencionar a todos mis bienhechores, pero hay dos nombres que no me resigno a omitir: el de Brahms y el de Schopenhauer. También frecuenté la poesía. A esos nombres quiero juntar otro vasto nombre germánico: William Shakespeare. Antes la teología me interesó, pero de esta fantástica disciplina y de la fe cristiana me desvió para siempre Schopenhauer, con razones directas. Shakespeare y Brahms, como la infinita variedad de su mundo. Sepa quién se tiene maravillado, trémulo de ternura y de gratitud ante cualquier lugar de la obra de esos felices, que yo también me detuve ahí, yo, el abominable. Hacia 1927 entraron a mi vida Nietzsche y Spengler. Observa un escritor del siglo XVIII que nadie quiere saber de ver nada a sus contemporáneos. Yo, para liberarme de una influencia que presentí opresora, escribí un artículo titulado Abronschmidt Spengler, en el que hacía notar que el momento
monumento, más inequívoco de los rasgos que el autor llama fáusticos no es el misceláneo drama de Goethe, sino un poema redactado hace 20 siglos, el de Rerum Natura. Rendí, rendí justicia, empero, a la sinceridad del filósofo de la historia, a su espíritu radicalmente alemán. Kerstedt, militar. En 1929 entré en el partido. Poco diré, mis años de aprendizaje fueron más duros para mí que para muchos otros, que ya a pesar de no carecer de valor, me falta toda vocación de violencia. Comprendí, sin embargo, estábamos de borde nuevo y ese tiempo comparable a las épocas iniciales del Islam o del cristianismo exigía hombres nuevos. Individualmente mis camaradas me eran odiosos, en vano procuré razonar que para el alto fin que nos congregaba no éramos individuos. Esperaban los teólogos que sí la atención del Señor se desviara un solo segundo de mi derecha mano que escribe, esta recaería en la nada, como si la fulminara un fuego sin luz. Nadie puede ser, digo yo, nadie puede probar una copa de agua o partir un trozo de pan sin justificación. Para cada hombre esa justificación es distinta. Yo esperaba la guerra inexorable que aprobaría nuestra fe. Me bastaba saber que yo sería un soldado de sus batallas. Alguna vez temí que nos defraudaran la cobardía de Inglaterra y de Rusia. El azar o el destino tejió de otra manera mi porvenir. El 1 de marzo de 1939, al oscurecer, hubo disturbios en Tilsit que los diarios no registraron. En la calle, detrás de la sinagoga, 2 balas me atravesaron la pierna, que fue necesario amputar. Días después entraron en Bohemia nuestros ejércitos. Cuando las sirenas lo proclamaron, yo estaba en el sedentario hospital tratando de perderme y de olvidarme en los libros de Schopenhauer. Símbolo de mi vano destino, dormía en el reborde de la ventana un gato enorme y fofo. En mi primer volumen de Paraliponena, releí que todos los hechos que pueden ocurrirle a un hombre desde el instante de su nacimiento hasta el de su muerte han sido prefijados por él. Así, toda negligencia es deliberada, toda causal encuentro una cita, toda humillación una pertinencia, todo fracaso una misteriosa victoria, toda muerte un suicidio. No hay consuelo más hábil que el pensamiento de que hemos elegido nuestras desdichas. Esa teología individual nos revela un orden secreto y prodigiosamente nos confunde con la divinidad. Qué ignorado propósito, cavilé. Me hizo buscar ese atardecer, esas balas y esa mutilación, no el temor de la guerra, yo lo sabía. Algo más profundo, al fin creí entender. Morir por una religión es más simple que vivirla con plenitud. Batallar en Éfeso contra las fieras es menos duro. Miles de mártires oscuros lo hicieron que ser Pablo, siervo de Jesucristo. Un acto es menos que todas las horas de un hombre. La batalla y la gloria son facilidades. Más ardua que la empresa de Napoleón fue la de Raskolnikov. Bueno, el 7 de febrero de 1941 fui nombrado subdirector del campo de concentración de Tarnowitz. El ejército de ese cargo no fue grato, pero no pequé nunca de negligencia. El cobarde se prueba entre las espadas, el misericordioso, el piadoso busca examen de las cárceles y el dolor ajeno. El nazismo intrínsecamente es un hecho moral, un despojarse del viejo hombre que estaba viciado para vertir de nuevo. En la batalla esa mutación es común entre el clamor de los capitanes y el vocerío, no así un torpe calabozo donde nos tienta con antiguas ternuras la insidiosa piedad. No en vano escribo esta palabra, la piedad por el hombre superior, el último pecado de Zaratustra. Casi lo cometí, lo confieso, cuando nos remitieron de Breslau al insigne poeta David Jerusalén. Este era un hombre de 50 años, pobre de bienes de este mundo, perseguido, negado, vituperado. Había consagrado su genio a cantar la felicidad. Creo recordar que Albert Sorgel, en la obra Die Zurzeit, lo equipara con Whitman. La comparación no es feliz. Whitman celebra el universo de un modo previo, general, casi indiferente. Jerusalén se alegra de cada cosa, con minucioso amor. No comete jamás enumeraciones, catálogos. Aún puedo repetir muchos hexámetros de aquel hondo poema que titula C. Jean, pintor de tigres, que está como un rayado de tigres, que está como cargado y atravesado de tigres transversales y silenciosos. Tampoco olvidaré el soliloquio. Rosenthal habla con el ángel, en el que un prestamista londinense del siglo XVI vanamente trata, al morir, de vindicar sus culpas sin sospechar que la secreta justificación de su vida es haber inspirado a uno de sus clientes, que lo ha visto una sola vez y a quien no recuerda el carácter de Shylock.
hombre de memorables ojos, de piel centrina, de barba casi negra. David Jerusalem era el prototipo de judío sefardí, si bien pertenecía a los depravados y aborrecidos Askesim. Fui severo con él. Sí, perdón. No permití que me ablandara ni la compasión ni su gloria. Yo había comprendido hace muchos años que no hay cosa en el mundo que no sea germen de un infierno posible. Un rostro, una palabra, una brújula, un aviso de cigarrillos podrían ser una persona si está raro olvidarlo. No sería un hombre que continuamente figuraba el mapa de Hungría. Determiné aplicar ese principio al régimen disciplinario de nuestra casa y a fines de 1942 Jerusalén perdió la razón. El 1 de marzo de 1943 logró darse muerte. Ignoro si Jerusalén comprendió que si yo lo destruí fue para destruir mi piedad. Ante mis ojos no era un hombre, ni siquiera un judío, se había transformado en el símbolo de una desatada zona de mi alma. Yo agonicé con él y yo morí con él. Yo de algún modo me he perdido con él, por eso fui implacable. Mientras tanto, giraban sobre nosotros los grandes días y las grandes noches de una guerra feliz. Había en el aire que respirábamos un sentimiento parecido al amor, como si bruscamente el mar estuviera cerca. Había un asombro y una exaltación en la sangre. Todo en aquellos años era distinto, hasta sabor del sueño. Yo quizás nunca fui plenamente feliz, pero he sabido que la desventura requiere paraísos perdidos. No hay hombre que no aspire a la plenitud, es decir, a la suma de las experiencias de que un hombre es capaz. No hay hombre que no tema ser defraudado de alguna parte de ese patrimonio infinito. Pero lo ha tenido mi generación, porque el primero le fue deparada la gloria y después la derrota. En octubre o noviembre de 1942, mi hermano Friedrich pereció en la segunda batalla de el Alamein, en los arenales egipcios. Un bombardeo aéreo meses después destrozó nuestra casa natal. Otros a fines de 1943, mi laboratorio. Acosado por vastos continentes, moría el Tercer Reich. Su mano estaba contra todos y las manos de todos contra él. Entonces algo singular ocurrió que ahora creo entender. Yo me creía capaz de apurar la copa de la cólera, pero en las heces me detuvo un sabor no esperado, el misterioso y casi terrible sabor de la felicidad. Ensayé diversas explicaciones, no me bastó ninguna. Pensé, me satisface la derrota porque secretamente me sé culpable y solo puede rendirme el castigo. Pensé, me satisface la derrota porque es un fin y yo estoy muy cansado. Pensé, me satisface la derrota porque ha ocurrido, porque está innumerablemente unida a todos los hechos que son, que fueron, que serán, porque censurar o depurar un solo hecho real es blasfemar del universo. Esas razones ensayé hasta dar con la verdad, con la verdadera. Se ha dicho que todos los hombres nacen aristotélicos o platónicos. Ello equivale a declarar que no hay debate de carácter abstracto que no sea un momento de la polémica de Aristóteles y Platón. A través de los siglos y latitudes cambian los nombres, los dialectos, las caras, pero no los eternos antagonistas. También la historia de los pueblos registra una continuidad secreta. Arminio, cuando degolló una ciénaga de legiones en Varo, no sabía precursor de un imperio alemán. Lutero, traductor de la Biblia, no sospechaba que su fin era forjar un pueblo que destruyera para siempre la Biblia. Christoph Zurlinde, a quien mató una bala moscovita en 1758, preparó de algún modo las victorias de 1914. Hitler creyó luchar por un país, pero luchó por todos, aún por aquellos que agredió y detestó. No importa que su yo lo ignorara, lo sabía su sangre, su voluntad. El mundo se moría de judaísmo y de esa enfermedad del judaísmo, que es la fe de Jesús. Nosotros le enseñamos la violencia y la fe de la espada. Esa espada nos mata y somos comparables al hechicero que teje un laberinto, que se ve forzado a errar en él hasta el fin de sus días, o a David que juzga a un desconocido y lo condena a la muerte y oye después la revelación. Tú eres aquel hombre. Muchas cosas hay que destruir para edificar el nuevo orden. Ahora sabemos que Alemania era una de esas cosas. Hemos dado algo más que nuestra vida. Hemos dado la suerte de nuestro querido país. Que otros maldigan y otros lloren. A mí me regocijan que nuestro don sea orbicular y perfecto. Se cierne ahora sobre el mundo una época implacable. Nosotros la forjamos, nosotros que ya somos su víctima. ¿Qué importa que Inglaterra sea el martillo y nosotros el yunque? Lo importante es que rija la violencia, no las serviles timideces cristianas. Si la victoria y la injusticia y la fidelidad no son para Alemania, que sean para otras naciones, que el cielo exista, aunque nuestro lugar sea el infierno. Miro mi cara en el espejo para saber quién soy, para saber cómo me portaré dentro de unas horas cuando me enfrente con el fin. Mi carne puede temer, yo no. Puede tener miedo, yo no.
Impresionante, impresionante. Creo que si hay una descripción del sentimiento de la Alemania durante la Segunda Guerra Mundial que refleje de alguna manera cómo pudieron haber pensado los que vivieron esa época del lado de el eje y del lado del Tercer Reich. Creo que este cuento, escrito por un latinoamericano, por un escritor argentino, demuestra mucho ese sentimiento. Y por qué trajimos este cuento para cerrar este video el día de hoy. Y hay muchos elementos que se pueden sacar de Deus Requiem y creo que no lo podemos analizar todos en este video, ¿verdad? No, porque es uno de los cuentos que para mí yo creo que es de los más complejos en cuanto a figuras literarias de Borges y en cuanto al hecho de que es una narración muy bibliográfica de alguien del Partido Nacional Socialista Alemán que vivió esa época y que vivió esa convulsión que se dio tras la derrota en la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles, la República de Weimar y el ascenso de Hitler. Para mí es importante la analogía o sea, la frase de prólogo. Aunque él me quitara la vida, en él confiaré. Una frase extraída del libro de Job, uno de los libros más hermosos del Antiguo Testamento, ¿verdad? En el cual la historia habla de que Job creía mucho en Dios y Dios lo beneficiaba con la riqueza y todo y con todo lo que él podía tener, pero en algún momento el ángel acusador le dijo a Dios que ese amor era por las riquezas, que si le quitaba todo Job iba a renegar de él. Dios pone a prueba a Job y durante esa situación Job pierde todo, pero en algún momento él dice, aunque me quite la vida, aunque me quitase la vida, en él confiaré, ¿verdad? Desarrolla la historia, ¿verdad? Viendo el conflicto que tiene el protagonista de ser más que sus ancestros, que han sido reconocidos, y nuevamente la exaltación por la raza germana cuando menciona a los autores, especialmente retoma William Shakespeare, ¿verdad? Y el paralelismo del hecho de que es un apellido germánico. Yo creo que eso es sumamente importante. Hay una serie de notas que durante la edición de este mismo cuento hace Borges, ¿verdad? Que voy a mencionar brevemente para darle la palabra a Daniel. Que Borges le da con estas notas al pie de página una serie de realismo al cuento, como diciendo esto fue real. Por ejemplo, la primera nota habla de que es significativa la omisión del antepasado más ilustre del narrador, el teólogo y hebraísta Johannes Forkel, 1799-1846, que aplicó la dialéctica de Hegel a la cristología y cuya versión literal de algunos de los libros apócrifos mereció la censura de Hensterberg y la aprobación de Tilo y Gesenius. Segunda nota. Otras naciones viven con inocencia en sí y para sí, como los minerales o los meteoros. Alemania es el espejo universal que a todas recibe. La conciencia del mundo de Bewusstsein Goethe es el prototipo de esa comprensión económica. No lo censuro, pero no veo en él al hombre fáustico de la tesis de Spengler. Sobre la herida que él recibió, dice que se murmulla que la consecuencia de la herida fue muy grave. Esto para darle un realce a que el autor, Otto von Linde, sufrió esas balas en la pierna. Después nos deja una especie de, de duda porque dice que ha sido inevitable aquí omitir algunas líneas. Hay algo que había escrito Borges o no escribió hablando del engaño, ¿verdad? Y para el cierre viene una aclaración sobre David Jerusalén. Ni en los archivos ni en la obra de Sorger figura el nombre de Jerusalén. Tampoco lo registran las historias de la literatura alemana. No creo, sin embargo, que se trate de un personaje falso. Por orden de Otto Dietrich fueron torturados en Tarnowin muchos intelectuales judíos, entre ellos la pianista Emma Rosenwein. David Jerusalén es tal vez un símbolo de varios individuos.
nos dice que murió el 1 de marzo de 1943. El 1 de marzo de 1939, el narrador fue herido en Tilsit. Adelante, Daniel. Sí, muchas gracias, Víctor, que es un cuento impresionante, como mencionas. Se divide prácticamente en tres secciones. Una primera donde, como bien mencionabas vos, empieza a, a mencionar a sus mayores, a su padre y a su abuelo, que eran héroes de guerra, que justamente pues tenían un fin, ¿verdad? Él mismo lo menciona, a su abuelo Linde, ¿verdad? Como la muerte de estos individuos al fin y al cabo también tiene un propósito, y eso vamos a ir en la última parte. Una segunda sección donde empieza a hablar sobre este poeta, David Jerusalén, que, ¿verdad? Borges juega muchísimo entre la realidad y la ficción con este nombre, y que es al fin y al cabo el paso de la necesaria muerte, ¿verdad? De un ser para que ya se convirtiera en un monstruo, ¿verdad? Para el personaje principal de este texto, Linde, era necesario matar a Jerusalén. ¿Por qué? Porque al matarlo se mataba a él mismo, ya dejaba de ser persona y podía transformarse en esa máquina, en eso que al fin y al cabo se logra vislumbrar en la última sección, que es la sección futura o el apocalipsis, que mucha gente lo ha denominado de esa manera, una visión apocalíptica acerca de cómo, de alguna u otra manera, sin importar cuál sea el resultado, todo funciona para un bien mayor, para un objetivo. En este caso, la violencia, en este caso, la destrucción, en este caso, de alguna u otra manera, esa figura del Zaratustra, ¿verdad? El superhombre por encima de todos a través de la violencia. Me parece interesantísimo cuando dice, no importa que Inglaterra sea el martillo y que Alemania sea el yunque, mientras haya violencia, ¿verdad? Mientras exista ese furor, mientras exista este fuego. Y hasta él mismo entiende su muerte con una cuestión de propósito, que era necesario que él muriera y que es necesario que él sea en ese momento fusilado para un bien mayor. En este caso, esta violencia. Creo que es un texto sumamente polémico, ¿verdad? Ante todo porque estamos acostumbrados a que los textos sean en contra de la línea ideológica nazista, ¿verdad? Cuando hacemos un análisis histórico. Yo no creo que Borges aquí esté exaltando el nazismo. Es lo que está, al igual que en el texto de Asterión, es dándonos el otro lado, dándonos la justificación que estas personas puedan tener. Esto no es un texto político, es un texto que nos hace preguntarnos acerca de cuáles son nuestras nociones del bien y del mal y de cuál es la función que tenemos en este juego de ajedrez infinito, donde puede ser que nosotros estamos siendo movidos por un Dios que está moviendo las fichas, ¿verdad? Siempre esa misma idea del azar, de la libre voluntad o de al fin y al cabo la poca autonomía que podamos tener. ¿Estamos destinados o estamos enviados a un mundo azaroso? Eso es lo que Borges se pregunta siempre. Para Borges es muy claro, hay un azar, pero la pregunta es ¿quién impone el azar? ¿Qué azar? Perdón, vivimos en un mundo ya destinado, pero ¿quién destina el destino? ¿Qué mueve? ¿Cuál es ese motor inmóvil que realmente genera todo? Y tal vez una última nota, el tema de lo aristotélico y lo platónico, que es, ¿verdad? Un parte importante dentro del texto. Borges decía que toda la filosofía, y otros, eso de otro autor en realidad, que toda la filosofía se podía resumir en la discusión entre Aristóteles y Platón. Así que realmente toda la escritura del mundo podía basarse básicamente como una nota al pie de la alegoría de la caverna, prácticamente, ¿verdad? Yo tener Borges para rato, amigos, amigas suscriptoras. Pero hay un tema que me llamó mucho la atención. Primero, esta analogía que vos decías de la evolución del hombre a monstruo. Muy de Nietzsche. Cuando alguien ve está directo al pozo. O sea, quien ve muchas veces al pozo se refleja. El que anda con monstruos se convierte en uno. Eso es lo que Otto en este cuento vive. Y me llama mucho la atención cuando él habla sobre la empresa de Napoleón fue, o sea, más ardua que la empresa de Napoleón fue la de Raskolnikov. Raskolnikov es un personaje de una novela de Fyodor Dostoyevsky, Crimen y Castigo, que lo recomendamos y que también traeremos un análisis al canal. Si les gustaría, podrían dejarlo en los comentarios, ¿verdad? O enviárnoslo al correo sobre la obra
gmail.com, que va a estar saliendo aquí abajito dentro de un rato. Indicarnos si quieren algún análisis de algún libro o algo por el estilo que nosotros podamos traer. Una signosis breve y a modo de parecer reduccionista con este análisis de Raskolnikov. Raskolnikov en el libro Crimen y Castigo busca salir de deudas y utiliza métodos no adecuados para salir de esas deudas. Napoleón, cuando fue emperador de los franceses, él, dejando de lado la crítica que le tenían muchos franceses a Napoleón, él pues logró una política muy expansiva a costa de muchas muertes, es cierto, pero logró disciplinar mucho al pueblo francés como un pueblo militar, ¿verdad? En ese momento, y fue uno de los más fuertes, y no en su momento el más fuerte de Europa. Estas comparativas que hace el autor en este juego de palabras, juego de, de ideas, nos hace ver algo muy interesante. La piedad por el hombre superior es el último pecado de Zaratustra. ¿Qué pensás de esa frase, Dani? Tal vez antes de eso, un poco también el juego que hace Borges con Raskolnikov, porque en Crimen y Castigo, Raskolnikov pasa prácticamente 3/4 de la novela hablando sobre Napoleón, y es admirador profundo de Napoleón, por eso es brillante, porque Borges lo que dice, bueno, no es importante Raskolnikov que el propio Napoleón, aunque el primero admirar al segundo, entonces es algo muy interesante. La frase, ¿puedes repetirla? Sí, es esta. La piedad por el hombre, no en vano escribo esa palabra. La piedad por el hombre superior es el último pecado de Zaratustra. Sí, es algo muy importante. Recordemos que en el Zaratustra, básicamente el ser humano se encuentra en un péndulo, se encuentra en una cuerda floja, en propios términos de Nietzsche. Está entre el animal y el superhombre. Y la llegada al superhombre se da cuando cuando el ser humano logra transvalorizar todos los valores, es decir, logra estar por encima del bien y el mal, logra ser un ser superior. De hecho, para Nietzsche, el tema de la piedad es en general un propio pecado. Es un problema porque la piedad es una forma de debilidad. Por eso es que para Nietzsche, en particular, el cristianismo, viene a ser una forma de nihilismo, porque aleja al hombre de ese punto vital, a ese punto al que debe ir, que es el superhombre. Entonces sí, definitivamente la misericordia, ¿verdad? En este caso la piedad a el superhombre es el último pecado de Zaratustra, porque al fin y al cabo es darle demasiado ímpetu, tal vez a esta figura que el propio Nietzsche tal vez desmentiría. La piedad de ese juego, ¿verdad? De palabras tan interesante. Y otro punto final, ¿verdad? Que nos hace retomar también otro de los temas que hemos hablado durante el video es cuando habla de la obra de David Jerusalén y que la equiparan con Whitman, con Walt Whitman. Hay ciertos poemas como Celan, Pintor de Tigres, o Rosencrantz habla con el ángel, que se compara con Shylock de esta famosa obra de Shakespeare que se llama El Mercader de Venecia. Volvemos a jugar con lo falso, con títulos que no existen. Y sin embargo, el autor, en este caso Borges, le da esa magnitud de seriedad de que uno pensaría que estos libros existieron. Uh-huh. Y, sí, completamente de acuerdo. Es un juego que él hace no solo aquí, sino en prácticamente todos sus textos. Siempre menciona textos de otros autores y va metiéndolo entre autores reales y autores falsos, ¿verdad? De hecho, se toma el atrevimiento, se toma la delicadeza de decir que, bueno, yo creo que este hombre sí existió, dice, ¿verdad? Que no creo que se trate de un autor falso. O sea, se está jugando a él mismo dentro de su propio juego. Y nos prepara para decir eso, ¿verdad? ¿Será que este autor es verdadero o es falso? Él mismo nos prepara y nos mete en un juego todavía para enredarnos más entre si es un autor verdadero o un autor falso. En la nota al pie, es brillante. Y como cierre quiero retomar el siguiente fragmento de la obra para ir cerrando este podcast. El mundo se moría de judaísmo y de esa enfermedad del judaísmo, que es de la fe de Jesús, nosotros le enseñamos la violencia y la fe de la espada. Esa espada nos mata y somos comparables al hechicero que teje un laberinto y que se ve forzado a errar en él hasta el fin de sus días, o de David, que juzga a un desconocido y lo condena a muerte y oye después de la revelación, tú eres aquel hombre.
Recordemos que una de las frases de Jesucristo cuando es capturado por las autoridades judías es aquel que mata con espada morirá, ¿verdad? Un dicho proverbial muy famoso. Y esta famosa historia del rey David es de una historia en la cual David conoce a una mujer llamada Betsabé y se enamora plenamente de esta mujer. Betsabé estaba casada con Urías, que era un hitita. Entonces David, para poder desposar a Betsabé, porque sabe que, o sea, está casada y la única manera de desposarla es que sea viuda, hace que Urías vaya en primera fila en una batalla. Urias muere y apenas él se da cuenta que Urias murió, él va y desposa a Betsabé. El profeta Natán llega entonces a hablar con David porque se entera de lo que sucedió y le cuenta la parábola de un rico y un pobre, y el pobre tenía una ovejita y como que el Ujú. rico se la robó, la sacrificó para poderle dar un festejo a unos invitados. Y entonces David se levanta furioso y dice que hay que castigar a ese hombre. Y Natán le dice, tú eres ese hombre. Y entonces le explica que él faltó a la ley del Señor, especialmente porque Dios lo había puesto entre los más, como su predilecto, y él había traicionado esa confianza. Y de hecho le profetiza que en su vida no tendrá paz, siempre estará perseguido por el conflicto, y posteriormente sucede una revuelta en su reino de su hijo Absalón. Interesante esta analogía con el tema de Alemania. Tú eres ese hombre. No sé qué Sí, piensas, Daniel. Sí. sí, pensaba también en David y el tema de la propia muerte, ¿verdad? Cómo se devuelve, porque sí, él mata a Urias, pero al mismo tiempo, cuando entonces David ¿verdad? Se intima con Betsabé, tienen un hijo y ese hijo nace muerto. Y de alguna otra manera es esa misma referencia a de cómo quien a hierro mata, a hierro muere. Al fin y al cabo, aquello que vendría a dar felicidad viene más bien a dar muerte y dar tristeza. Sí, siempre estos elementos, particularmente el judaísmo, el cristianismo, son elementos muy claros en la cultura occidental. ¿Hasta qué punto, verdad? Alemania es entonces parte de esa visión apocalíptica, ese hombre que tiene que matar, ese David que tiene que mandar a matar a Urias para morir también él y dar a propósito a un final más escatológico, si se quiere. Somos fichas de un ajedrez, es parte de lo que diría Borges, y yo creo que aquí este personaje, ante todo, lo que busca es darle sentido a su existencia en ese macrocosmos, en esa vista acerca de lo que el destino y la realidad es. Sí, indudablemente hoy hicimos un paseo muy rápido por unos de los cuentos más representativos de Jorge Luis Borges, y nos quedaron un montón pendientes. De aquí mencionar el libro de Alena, Los Inmortales, Orbius, Pierre El otro, Renard, ajá, el otro, por ejemplo, el cuento, el otro, el el, otro, el hombre de la esquina rosada, o sea, la muerte y la brújula, la muerte y la este, brújula, la intrusa, la intrusa, o sea, y también hacer un acercamiento, y me parece muy importante, Daniel, lo dejaste en la mesa para retomarlo en otro podcast, que es la antología poética de Borges. este, Traer un poco de sus ensayos, porque los ensayos de Borges son sumamente interesantes, y traer un poco el trabajo que él hizo con Bioy Casares y con Silvina Ocampo, ¿verdad? Que definitivamente a veces leemos a Borges, pero hay que leer el trabajo que Borges hizo con Bioy Casares, que tienen anécdotas muy vacilonas, muy divertidas, porque siempre fueron muy buenos amigos, y en esa formalidad que tenían en esa época, sumamente necesario retomarlo. Y Borges, un autor de latinoamericano sumamente reconocido a nivel mundial, no gana el premio Nobel por temas políticos. Eh, tristemente no es que diga que el tener o no tener el Nobel lo hace menos o más autor de lo que fue. Definitivamente Borges es uno de los mejores escritores del siglo XX de la literatura universal, en mi criterio.
Y de ahí traerlo para mí el canal es importante porque yo tenía 18 años, pero ahorita tengo 31 y yo tenía 17 18 años cuando tuve mi primer acercamiento con Borges y definitivamente aún el día de hoy sigo releyéndolo y nunca me canso de retomar a Borges. Dani, un comentario final antes de terminar. Creo que Borges, al igual que su literatura, y al igual que como él plantea el universo es infinito, siempre podemos volver a releer a Borges y encontrar algo nuevo. Es uno de esos autores que nos invita no solo a leer y a comprender un relato o emocionarnos por una historia, sino a pensar. Y así como el pensamiento se subdivide y puede tener infinita cantidad de combinaciones, con Borges podemos lograr, al fin y al cabo, también comprender que esa biblioteca es también nuestro paraíso. Y no tengo mucho más que agregar. Si les gustó el video, darle un like y suscribirse ayudará muchísimo. Daniel, no sabe lo agradecido que estoy aquí. Tuvimos una charla de 1 hora con 40 minutos. Vamos a separar un poquito el video para que no sea tan pesado para los suscriptores. Pero de verdad, siempre un placer hablar contigo y especialmente un placer hablar con Borges y esperamos tenerte pronto para ir retomando otro tipo de autores, ¿verdad? Porque tenemos pendiente una discusión sobre Cortázar. Sí, Cortázar es uno de esos autores también realmente impresionantes. Yo creo que, ¿verdad?, que hasta cierto punto Argentina acaparó a los dos grandes ídolos que hicieron lo mismo, igual, y suena un poco tonto, pero hicieron lo mismo de maneras contrarias. Ambos lograron llegar a los límites del lenguaje. Uno, a través de la exploración, vamos a decirlo, más formal o académica del lenguaje, como lo hizo Borges, destruyéndolo en comparación con la realidad, y Cortázar destruyendo el lenguaje por otra parte, por la parte de más bien la fonética, de los significados, y es el mismo juego. Así que yo siento que Borges y Cortázar, por más de que muchas veces se quieren ver como antagonistas, a tal punto de hablar de que el peor Borges es un mal, el peor Borges es el mejor Cortázar o viceversa. Eh, a pesar de eso, siguen siendo dos autores que llegan al mismo punto y es jugar con eso que llamamos realidad, ficción y que al fin y al cabo es literatura como nuestra propia vida. Pues sí, tenemos pendiente esa tarea y ya lo saben, nuevamente, si les gustó el video, darle like, suscribirse, ayudaría muchísimo, compartirlo de verdad, o sea, y si no les gustó esta sección de hablar de autores, dejarnos un comentario ahí de qué les gustaría que escucháramos o mandarnos un correo a sobrelahora@gmail.com, pues sería de mucha ayuda, este es el espacio de ustedes. Sobre la hora podcast, divulgación inteligente, porque la verdad nos hará libres. Jorge Luis Borges, el universo que algunos llamamos biblioteca. Gracias Daniel por acompañarnos y gracias a ustedes por seguirnos. Tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima. Un saludo.